Bienvenidos al capítulo número 5. Bienvenidos al capítulo de The Jam Podcast. Señores, hoy le traigamos un capítulo muy interesante porque vamos a hablar de la horrible Cuba de Fidel. Un capítulo que vamos a abarcar lo que fue la Revolución Cubana, lo que fue el comunismo en Cuba y lo que fue toda esta cúpula de militares que se han quedado con el país durante 67 años que lleva ya el régimen castrista y la revolución cubana. Hoy le vamos a hablar de un tema que yo sé que muchas personas quieren saber de este tema. Le traigamos varias preguntas, le traemos y vamos a desarrollarla aquí para ver más o menos cómo va esto, cómo vamos explicando algunas cosas de Cuba que ustedes no saben y que quizás tengan dudas y quieran saber. ¿Qué usted cree del tema? ¿Cómo usted cree que la gente le va a ir hoy? Buenas tardes primeramente a nuestros espectadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra entrega acá para ustedes de Jam Podcast. Bueno, hay muchas preguntas interesantes, esperamos que sean de agrado para ustedes y que puedan entender un poquito más y a lo que ya saben se le amplía y pueden también aquí, son invitados a debatir en los comentarios. Exacto. No, y darle una gracia a toda la gente que nos están siguiendo, porque en verdad los números han sido muy buenos en tan poco tiempo que tenemos. Y vamos, para no alargarle el cuento, a empezar. Yo sé que poquito a poco vamos a ir haciendo contenido que a ustedes les van a gustar. Empiece, señorita. Bueno, la primera pregunta que le tengo para usted. Okay. Para entender la Revolución Cubana, ¿cómo era Cuba antes del 1959 en lo político, económico y social? Cuba, primeramente en lo político, era muy bueno porque Fulgencio Batista, que era el presidente de ese entonces, era un presidente que, aunque fue, vamos a decir, un dictador, tenía muchas acciones y tenía mucho apoyo de este país, de los Estados Unidos, la cual el país, prácticamente Cuba, venía siendo una isla de Estados Unidos porque estaban los mejores casinos, el comunismo estaba muy arrasando allá, ya había muchas economías, había muchas cosas importantes en Cuba que era un sitio de atracción. Puedo decir que del Caribe era la mejor isla, Cuba, para ir porque estaba a 90 millas de Miami, de aquí de Estados Unidos. El pueblo tenía una buena economía, había muchos hoteles, o sea, había mucho turismo en realidad en la isla y la política era ¿cómo te digo? No era de que era excelente, pero sí tenía un toque de más desarrollo, tenía un toque más de liberalismo, podían haber grupos políticos, podían haber partidos políticos, lo que hoy en día no hay. Y yo siento de que es muy diferente el contraste de lo que vino posterior a lo que había anterior en la Cuba. Bien. Entonces, ¿qué papel jugó Fulgencio Batista en el surgimiento de movimientos revolucionarios? Fulgencio Batista, que era el presidente que dio un golpe de Estado, que era un teniente, oigan señores, Fulgencio Batista, para que entiendan, era un teniente, pero tenía tanto carisma y era tan querido entre las filas que de ser un teniente, él fue quien da el golpe de Estado y se convierte en presidente en Cuba, la cual este país apoyó ese golpe de Estado y apoyaban la política de él. Los primeros 4 años de Fulgencio Batista fueron pero muy interesantes, pero ¿qué pasa? Después viene a los Estados Unidos, pone un títere allá que se reelige en su partido, gana el títere y después él va y con sus dos bolas allá abajo da otro golpe de Estado y ahí que el pueblo se indigna. Cuando el pueblo se indigna, empiezan a crecer estos grupos de la oposición donde surge Fidel Castro. Si la oposición hubiese ganado, para que entiendan esto, Fidel Castro no hubiese sido el presidente, porque Fidel Castro formaba parte del partido que era no era izquierda en sí, era el partido de oposición del país, pero él prácticamente no, él pertenecía a un puesto importante, pero nunca fue la persona ideal para ser el líder del partido, pero sí era una persona fundamental. Ok, entonces, ¿qué tan importante fue el apoyo popular real en los primeros años de la revolución? Fue muy fundamental porque todo el mundo ya estaba harto de Fulgencio Batista. La revolución, yo siento que pudo ganar la revolución cubana por el apoyo del pueblo, porque de 82 revolucionarios que salieron de México en el yate Granma, que fueron a las islas de Bahía, de Cochino, creo que fue por ahí que entraron, de 82 que eran, solo quedaron unos 16 tantos porque lo esperaron, lo masacraron
Y es increíble que de esos 82, Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara quedaron vivos. O sea, que eran gente importante, quedaron vivos. Y el pueblo ya estaba harto de Fulgencio Batista, de su política y de su dictadura, y empezaron a apoyar a los revolucionarios, empezaron a apoyarlo, empezaron a esconderlo, a darle comida, y esto jugó un papel muy fundamental para que los revolucionarios pudieran avanzar y pudieran llegar a donde llegaron en Cuba. Entonces, ¿usted considera que la revolución fue un movimiento del pueblo o de un grupo reducido que luego tomó el poder? Primero empezó la revolución con un grupo muy reducido, porque Ok, recuerden que antes de que empezara la revolución, Fidel Castro, 2 años antes, cayó preso porque Dios quiso dar prácticamente un golpe en un cuartel general del Moncada, la cual cuando quiso tomar el cuartel, que quiso tomar ese cuartel para hacerse con la ciudad, llegaron y los masacraron a la mayoría de los revolucionarios y ellos tuvieron que huir. Que hubo un momento que cuando lo atraparon, que ellos estaban en un lugar escondido, cuando lo fueron a sacar, le dijeron a Fidel Castro y a Raúl Castro, no digan sus nombres, porque si dicen que son Raúl Castro y Fidel Castro, lo van a asesinar allá afuera. O sea, a ellos lo iban a era asesinar, algo pero ya de cuando apellidos, ellos digamos. salieron, los militares de Fulgencio no lo masacraron. ¿Por qué usted cree que no lo masacraron? Porque ya estaban hartos también los militares del presidente que tenían. En cierto modo Correcto. apoyaban la revolución cubana. Entonces, ¿quién era realmente Fidel Castro antes del poder? ¿Idealista, estratega o oportunista? Yo creo que Fidel Castro cumplía con las tres cualidades. ¿Por qué? Porque Fidel Castro era muy carismático. Era una persona que dice el libro de Agustín Laje, La Nueva Derecha, que un libro muy bueno, lo recomiendo, que cuando el Che Guevara llega a México, que Raúl le presenta a Fidel, él queda impregnado con el carisma de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro tenía un carisma que todo el mundo, cuando lo trataba, cuando pasaba tiempo con él, quedaba encantado con el carisma. Eso es lo primero. Lo oportunista fue oportunista porque en varias entrevistas, cuando estaba en, en la Sierra Maestra, él dijo que él no era comunista, que él no era socialista, que él era un demócrata y que él iba a entregar el Ujú. poder en cuanto restauraran el orden, iban a entregar el poder para que se hicieran elecciones libres, la cual nunca sucedió, y siento que por eso él maneja todas estas cualidades, en verdad, al Ok. final. ¿Y el catrismo? ¿Es una ideología propia o una adaptación del comunismo soviético? Tiene las dos cosas, porque el comunismo soviético, que fueron las personas que se encargaron de Cuba cuando este país embargó a Cuba, que no fue que como ellos dicen, no fue que ellos lo bloquearon, no, un bloqueo y un embargo es muy diferente. Voy a explicar, señores, lo que es un bloqueo y lo que es un embargo para que entiendan, porque esa pregunta se la hacen mucha gente porque están engañados, que Fidel Castro siempre decía, o que por el bloqueo yanqui, el bloqueo de Estados Unidos, que no podemos tener luz, no podemos tener comida, no podemos tener nada y la isla se está yendo a pique. No, no, señores. Lo que pasó es que como Cuba expropió propiedades de este país, como gasolinera, empleos públicos, este tipo de cosas, este país lo embargó. ¿Cómo lo embargó? Dejó de comerciar con ellos. Y otras cosas. Dejó de comerciar con ellos, no comerciaba con Cuba y todas las personas que tuvieran empresas en Estados Unidos, perdón, no podían comerciar con Cuba, pero el resto del mundo sí podía comerciar con ellos. China, Rusia, Colombia, Ecuador, Ucrania, Rusia, todos esos países podían comerciar con ellos, pero ellos se agarraron de aquí para decir que el bloqueo era un bloqueo mundial, la cual no era un bloqueo mundial. No era un bloqueo mundial, por favor. Entiendan, era un bloqueo que era un embargo, que es muy diferente a lo que es un bloqueo hoy en día. Ok. ¿Y en qué momento la revolución dejó de ser revolución y pasó a ser régimen? Yo creo que desde que él dijo, Fidel Castro, que iba a hacer elecciones, que él fue a los Estados Unidos y una conferencia y dice, oh, cuando le preguntan, ¿cuándo van a hacer elecciones en los estados, en Cuba? Él dice, oh, nosotros estuvimos pensando y en Cuba decidimos que no vamos a hacer elecciones porque el pueblo tiene una manera mucho más democrática y mucho más efectiva
que tener partidos políticos, este tipo de cosas. Que ¿cómo se da esto? Bueno, simple. Supuestamente de cada pueblo eligen un representante y de cada pueblo del país va un representante a la asamblea. En la Ok. asamblea esa gente votan allá y votan por quien quiere que sea el presidente. O sea, es algo que prácticamente lo dominaban ellos totalmente. Es como que tú pongas una cancha de fútbol para que entiendan lo que saben de fútbol, tú pongas el marcador, tú pongas los jugadores y tú mismo marques los puntos. O sea, tú por toda la esquina, tú estás jugando para ganar tú. O sea, no le estás dando oportunidad a otro rival de que gane. O sea, todo lo estás haciendo tú. ¿Quién te gana así? Entonces, eso fue lo que hizo el comunismo en Cuba o el castrismo, que ellos al final se adaptaron y cerraron el país, lo llevaron a esta posición. ¿Y por qué si el sistema es tan defendido, verdad? Tantos cubanos han intentado salir del país. Porque llega lo que es la ignorancia. ¿Qué pasa? La mitad del pueblo de Cuba, no creo que hoy en día, pero sí le estoy hablando de la Cuba del 91, que fue cuando se dio 89-91, el mayor brote de cubanos yéndose de Cuba, que fue cuando se dio ese fatal 1991, cuando empezaron los balseros a salir de Cuba y empezaron Wow. a irse y a ahogarse personas, a morirse personas que murieron más de 200,000 personas en el agua. Llegaron mucho a Miami, muchos lo rescataron, pero murieron muchas personas por esta fatídica decisión de irse porque no había comida, no había nada. Y ahí es que entra el famoso, como dijo Fidel Castro, perdón, como dijo Fidel Castro, el famoso o la famosa etapa especial, que era una etapa donde no había comida, no había agua, no había bebida, no había medicina, no había nada en Cuba y todo el mundo empezó a irse porque el pueblo se estaba cayendo a pedazos. Lo que está pasando hoy en día actualmente, que el pueblo ya, el régimen ha colapsado, no tiene recursos, no tiene dinero, Venezuela no le puede pasar petróleo y están en el borde de la locura prácticamente. Ok, ¿y qué cree usted, según lo que usted ha estudiado, según sus conocimientos acerca del tema, que el problema de Cuba sea el sistema interno o el embargo? No, el sistema interno totalmente, porque Ok, es que el embargo simplemente con este país. Si usted ok, me dice a mí, mire, ok, el embargo, esto y que el otro, que esto y que aquello, que esto y que... No, 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 el embargo no tiene nada que ver porque que Estados Unidos no comercie con un país no quiere decir que ya el país esté quebrado. China y Estados Unidos no creo que comercien mucho y China es una superpotencia. Rusia y Estados Unidos no comercian nada. Rusia no lo puedo comparar con una potencia, ok, pero ellos pueden comerciar con China y con Rusia, que son potencias. sí, yo ¿Entiendes? siento que sí, que eso es más del sistema interno. Creo Totalmente. que Eso, sí. eso es ellos que se han encerrado, se han puesto herméticos y se han puesto de una manera que no quieren entregar el poder y en vez de entregar el poder hacen que un pueblo sufra, muera de hambre y que lleguen prácticamente a no tener comida, a tener un hueso en la nevera para, Oh oiga, my oiga lo que God. hacen en Cuba, para que entienda. Ellos Wow. guardan un hueso pelado en la nevera y eso hacen un chin de arroz, del poco arroz que tienen y el Oh my huesito God. lo hierven para que le dé gusto, para hacer un caldo, para echárselo al arroz. Eso es miseria. Claro, Eso no es totalmente. comunismo, Wow. porque comunismo es muy bonito pintado en un papel, es muy lindo, pero cuando lo apliquen es una basura, no sirve, no funciona, el pueblo muere. Eso es lo que pasa con el comunismo, Y es muy, muy, muy lastimoso el tema. totalmente. ¿Y qué prometía la revolución cubana al pueblo que se cumplió realmente? Bueno, yo creo que lo que ellos cumplieron, que ellos prometían la revolución, fueron pocas cosas, porque ellos prometían igualdad, no hubo igualdad nunca, porque los del régimen vivían mejor que los del pueblo a pie. Yo creo que lo único que ellos prometieron que iban a dar a las ayudas, que aunque era una miseria que daban, sí daban una ayuda y era una ayuda pública que tú llenabas un papelito y por eso te daban pequeñas raciones, pero que no daban ni para una persona. O sea, era tremendo lo que pasaba, pero es lo único que puedo decir que el comunismo pudo. Entonces, en cuanto a esa misma pregunta, la educación y la salud, ¿usted cree que son logros reales o son usados como propagandas políticas? Ellos son muy buenos en educación. Lo Ok, único que no tienen recursos para ejercerla a un nivel alto, ok. porque los médicos de Cuba son unos médicos para tener escasos recursos, son muy buenos. Tanto así que Cuba, a través de los años, ha prácticamente traficado médicos por dinero. O sea,
traficaban como la caña, como el petróleo, así mismo vendían los médicos a países como Venezuela, a países como Nicaragua, y vendían estos médicos para que le dieran dinero por ello, y estas personas iban a esos países a ejercer la profesión de medicina, la cual en medicina son muy buenos, en la educación también. Lo Ok. único que la economía no estaba a un nivel o no está a un nivel allá top, pero sí en ese aspecto ha sido muy buena educación. No de que a nivel good o God allá arriba, pero sí una educación pasable. Entonces, ¿usted piensa que si ellos tuvieran lo que se llama la economía, bueno, los recursos, perdón, Sí. tuvieran los recursos para poder ejercer todo eso, ¿usted cree que lo harían? Es que no creo, porque es que ellos han tenido oportunidad de tenerlo, porque Ok, cuando la ORUS, la Unión Soviética, para que entiendan mucho, apoyaba el régimen castrista, apoyaba a Cuba, ellos tenían muchas cosas, pero al final se quedaban con todo. Fidel Castro, mi amor, ha sido una de las personas más ricas de la historia. Fidel sí, Castro estaba en la revista Billboard como uno de los jerarcas más poderosos, ya ok. usted sabe. ¿Y puede existir justicia social sin libertad de expresión? No creo, no creo, porque en Cuba hay mucho preso político, en Cuba no hay libertad de expresión, la libertad de expresión de Cuba es cero. Allá tú dices algo en contra del régimen y tú vas preso, tú vas a una cárcel mediocre a pasar trabajo, no sabes si sales, si muere, lo que pase ahí. Y es muy tremendo lo que te puede pasar en Cuba en realidad. Es triste lo que los cubanos pasan, de verdad, y han venido pasando tras años y décadas. Es algo muy triste, Totalmente. de verdad. Sí, sí, lo que pasa, lo que está pasando en Cuba es tremendo y me da pena en verdad con el pueblo, que yo espero que haya un cambio rápido con esto de Marco Rubio aquí en la Casa Blanca y lo que se está moviendo, que están llegando barcos de Estados Unidos a las costas de Cuba, al borde del colapso con este régimen fallido. Y yo siento que es hora de que pase ya lo que pasa en Venezuela y que muevan a toda esa Ojalá, calaña de ahí de ojalá. oportunistas. Entonces, ¿es justificable limitar libertades en nombre de una ideología? Claro que no, porque que la libertad del pueblo es lo más poderoso que puede haber en un país. Cuando tú tienes libertad de expresión, como Claro, hay en este país, como en el país de nosotros, gracias a Dios, hasta ahora todavía hay libertad de expresión, que tú puedes hablar cualquier cosa y no vas a caer preso porque tengo una ideología política diferente, por esto y que aquello. Eso tiene mucho que ver, porque tus derechos humanos, tus derechos como persona, tus derechos como un ser humano, no te pueden prohibir de que tú hables, de que tú expreses lo que sientes, lo que quieres o cualquier cosa. Eso tienen que saberlo toda la gente que está viendo el podcast, de que cuando tú tienes un pensamiento, nadie puede oprimir eso. Tu pensamiento, tu totalmente. forma de ver las cosas es tuya y nadie puede venir por encima de eso a querer oprimir o a querer tapar o callarte por lo que tú pienses. Claro. El miedo ha sido una herramienta de control en Cuba. Totalmente. En Cuba ha visto un miedo al castrismo espectacular. O sea, ha sido algo, lo digo espectacular en el sentido de que han durado 67 años hasta hoy en un régimen que ha sido el más largo de Latinoamérica o quién sabe desde cuándo. Y han podido, a través del miedo, tener la gente a raya. Porque sí ha visto revueltas, sí han visto que hay gente que se han levantado, pero al final el pueblo termina colapsando porque le disparan, lo matan, lo meten preso injustamente y todos estos acontecimientos hacen que el pueblo tema cada día más y que no pueda levantarse para que ellos cambien por lo menos un poquito. En Cuba no hay McDonald's, mi amor. En Cuba no existe Wow, nada de eso. es algo, En wow, Cuba no hay nada. Ellos no saben lo que es un McDonald's. Totalmente. qué triste la verdad. ¿Qué representa hoy el catrismo para las nuevas generaciones cubanas? Yo siento que representa una prisión, representa algo, una penitencia de que no han podido librarse, algo de que ya ellos sienten de que cuándo va a parar esto, porque sí, todavía quedan viejitos de la revolución que apoyan a Fidel, que van con la revolución, que el imperio yanqui, que esto y que aquello, pero ya la nueva ola que están creciendo, mira, hubo un brote de estudiantes que dieron un golpe, de que ya hicieron una huelga cuando los estudiantes eran los que apoyaban el régimen. Ya hoy en día los estudiantes se están rebelando contra la dictadura, rebelando contra el régimen, porque ellos saben de que ya ahí no hay nada, de que ellos no están en nada, de que por más que ellos se esfuercen, es muy difícil llegar a algo bajo ese régimen. Wow, es posible
una transición pacífica en Cuba. Negativo. En No, Cuba, obviamente, no habrá una transición pacífica, igual que en Venezuela. Para que eso pase, tiene que ir Estados Unidos a intervenir y sacarlo o forzarlo a que salgan del poder, la cúpula. Aparte de eso, es problemático porque si en Venezuela usted vio toda esta doñita y todo el mundo haciendo paro, sí, gritando por Maduro, wow. aquí es peor porque aquí tienen 67 años, en Venezuela solo tienen 25, la cual es más fuerte lo que hay en Cuba, porque Fidel Castro lo endiosaban a una manera más grande que a Hugo Chávez, la cual Hugo Chávez viene siendo un súbdito de Castro, y Castro viene siendo el padre de todos estos presidentes comunistas que han visto, porque, oiga esto bien antes de que siga, para que la gente sepa, cómo se dan todos estos presidentes que hay hoy en día de izquierda, como Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, este de Nicaragua, Ortega, todos estos presidentes, el de México, Opel Obrador, ¿cómo se dan? Sí. Inteligentemente, Fidel Castro crea un foro. ¿Cómo fue? Fidel Castro ya establecido, dice, ok, ya yo he hecho muchas cosas, ya yo tengo el poder en Cuba. Como yo no puedo llevar las revoluciones como a esos países, como hizo la revolución en su país, dijo, ahora yo lo voy a hacer más inteligente. Yo voy a Mm. hacer el Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? El Foro de San Pablo es una organización parecida a un congreso donde reunió a gente que pensaban igual que él, que eran súbditos de él, que eran de diferentes países para que se religieran en esos países con la condición, con la cualidad y con el pensamiento de los comunistas, la cual de esos países fueron estos presidentes, Oscar Obrador, Morales, todos ellos, y hubieron muchos que llegaron a ser presidentes, porque casi todos son presidentes. Lula da Exacto. Silva es presidente de Brasil, Daniel Ortega es presidente de Nicaragua, comunista, comunista en Brasil, comunista en Bolivia, Evo Morales, comunista en México, López Obrador. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, al final, él logró lo que él quería, el cabrón. Él lo logró porque él no lo hizo por las armas, pero lo hizo mentalmente, inteligentemente. La cual, esta gente de verdad han hecho mucho daño Y ya que a menciona la el Che humanidad. Guevara, Ok. ¿cómo influyeron las acciones del Che Guevara en la política exterior de Cuba? El Che Guevara era una persona que era muy hermética, muy cerrada, una persona que tenía unas convicciones muy arraigadas. El Che Guevara, para los que no saben, era una persona que se lo voy a decir más adelante para que vayan aguantando. Les voy a explicar quién era el Che Guevara de verdad, pero primero le voy a responder esa pregunta. El Ok. Che Guevara en una fue a las Naciones Unidas y dijo, oh, nosotros fusilamos y seguiremos fusilando. Oh, ¿Sabes lo que hacía el wow. Che Guevara? Dios. El Che Guevara fusilaba a personas que no tenían que ver nada con la dictadura. Si él veía que eran de oposición, fusilado. Él mismo cuenta en sus escritos por su puño y letra que él estuvo en más de 200 fusilamientos, la cual de esos 200 él participó como en 15, más o menos. Él mató de su propia mano a 15 personas. ¿Por qué? Porque él Wow. pensaba que estas personas hacían algo malo, o aquello, o eran prácticamente políticos o eran prácticamente soldados del régimen anterior, y Okay. por ser soldado, él y Raúl Castro empezaron a fusilarlo a todos. Una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, ¿por qué tanta gente usaba camisetas con la imagen del Che Guevara? ¿Y qué tan influyente fue realmente en Latinoamérica? Lo que pasa es que hay una generación de un libro que escribió Agustín Laje, que también lo leí, que se lo recomiendo, se llama Generación Idiota, que es hablando de esta generación y de lo idiota que podemos llegar a ser. Porque ¿cómo ustedes me van a decir a mí que un asesino, una persona que mató más de 300 personas y que bajo su poder murieron casi más de 1000 personas, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esa persona va a ser para ti un héroe? Porque tú veas una foto, oh, el Che Guevara era un revolucionario, pero busca, investiga, analiza lo que era este asesino. Este era un hombre que fusilaba a la persona por el hecho de no pensar igual que él. Era una persona que fusilaron o mataron entre ellos ahí, porque eso se sabe que fue así, a nada más y nada menos que era el verdadero para mí héroe de la Revolución Cubana, que era este hombre muy, pero muy interesante, que era Camilo Cienfuegos, que para mí sí era la persona que tenía que ser el héroe, porque fue quien tomó la capital, La Habana, Cuba, fue quien tomó Cuba, fue quien hizo que Fulgencio Batista huyera
porque era la persona que estaba al mando de ese convoy. Ellos habían 5 militares, mi amor. Ellos habían 5 comandantes en la milicia de la Revolución Cubana. Eran más de 800 revolucionarios, las cuales habían 5 comandantes. Esos 5 comandantes eran, uno era Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. El otro era el Che Guevara. El otro era nada más y nada menos que Camilo Cienfuegos. El otro era Fidel Castro. Y hay otro señor que se me fue el nombre, discúlpenme, pero ese al final terminó exiliado y vino aquí porque cayó preso, porque no pensaba como ellos, era de derecha. La cual Camilo Cienfuegos, mi amor, cuando toman Cuba, para que la gente entienda, que ellos hacen huir a Fulgencio Batista peleando, quien toma a Cuba, no a Cuba, a La Habana de Cuba, que es la capital, quien la toma es Camilo Cienfuegos. Y más detrás venía el Che Guevara. ¿Qué pasa? Cuando Camilo toma la capital, era muy popular. Camilo Cienfuegos era la persona más popular que había en Cuba. Cuando Fidel Castro quería hablar en el discurso que dieron de apertura de la revolución, todo el mundo empezó a vocear Camilo, Camilo, empezaron a vocear Camilo. Y tuvo que decir Fidel Castro, voy bien Camilo, o sea, como darle prácticamente, porque vio que tenía más popularidad y Fidel Castro no quería que nadie tuviera más popularidad que él, la cual hicieron de que él un día salió en una avioneta, la avioneta se desapareció y hasta hoy no se sabe dónde está Camilo. Oh, wow. ¿Qué pasó ahí? Hubo un pescador que dijo que cuando esa avioneta salió, supuestamente vino un caza, boom, y le explotó. Cuando él dijo eso, ese hombre más nunca apareció. Entonces quedó en lo que es la incógnita. En la incógnita. Camilo no se sabe. Camilo, los niños de Cuba lo criaron, ellos saben, lo que están viendo este podcast, que en la fecha que supuestamente Camilo desapareció, iban y tiraban una flor al mar. Dije, porque Camilo, esto, que aquello. Entonces, la icónica foto para caer en todo, la icónica foto del Che Guevara fue tomada de la vigilia que le hicieron a Camilo. Cuando iba Fidel Castro de un lado, el Che Guevara aquí, Raúl Castro de otro, iban como agarrados en posición militar, marchando, haciéndole un homenaje a Camilo. La foto de la tristeza, porque si tú ves al Che Guevara en la foto, se ve como triste. Yo le voy a enseñar la foto ahorita. Se ve como triste y es ahí que toma la foto del Che. Y por eso es que la persona sin estudiar piensa que el Che Guevara era un héroe, pero al final no lo fue. Ok, qué interesante, ¿no? Totalmente. Entonces, Raúl Castro y el gobierno actual, ¿continuaron el legado o lo deformaron? Yo siento que Raúl Castro quería imitar mucho a Fidel. O sea, Fidel Castro y Raúl no eran una persona que tuvieran una relación muy estable. Ellos sí eran hermanos y todas las cosas, pero como que no coincidían. ¿Qué pasa? Fidel Castro tenía algo bueno, vamos a decir, que era el carisma. Fidel Castro tenía un carisma natural. Fidel Castro llegaba aquí y hablaba con nosotros, tiraba una cuanta anécdota, uno se reía, como que agradable, era una persona muy agradable. Pero Raúl Castro quería imitarlo, quería tener como esta cosa. Pero como, no se le daba. No, se le veía muy forzado. Entonces, él siempre lo quiso imitar, al final era la misma proyección, lo mismo que dejó en el 2008, creo que fue, que tomó Raúl Castro el poder, lo mismo que dejó Fidel, lo tomó Raúl y así siguió Cuba hasta hoy en día. Ok, entonces, ¿cómo debería contarse la historia de Cuba para no repetir errores? Yo creo que la historia de Cuba debe contarse como un ejemplo. Un ejemplo de que cuando alguien viene pitándote algo bonito, como, que ve, que todo lindo, que todo nice, que todo bien, tú tienes que tener mucho cuidado, porque como lo dijimos en un podcast anterior, la democracia está por encima hasta de la constitución. Cuando la democracia de un país se acaba, ya no hay nada. Tú mueres en vida, como están en Cuba. Hoy hay muertos en vida en Cuba. Están en una cárcel mayor, una cárcel inmensa, que es el país. No pueden salir de ahí. Hasta hace poco tiempo fue que abrieron el turismo. La pobre Celia Cruz no pudo ver su madre morir porque qué triste. La exiliaron. Cuando intentó volver no la dejaron entrar. Su madre murió. No pudo ir a despedir a su madre. Y ella dijo que hizo un juramento que la única vez que ella volvería a Cuba sería cuando Fidel Castro saliera del poder o el régimen del castrismo o la revolución ya no estuviera en el poder. Que de esa manera ella podía prácticamente volver, si no volvió, y a la cual nunca volvió a Cuba. Fue muy triste la historia de Fidel. Claro. Entonces, ¿usted cree que se puede hablar de reconciliación entre cubanos dentro y fuera de la isla? Es difícil porque hay un grupo de cubanos dentro de la isla que esos cubanos son muy afines al castrismo, son una persona que se le importa hacer
hasta lo voy a decir de términos grandes. Se le importa hasta desvivir una persona Wow. por su ideología que el imperialismo, que los yanquis, que esto y que lo otro. Se le importa hacer lo que sea con tal de defender la revolución cubana, como se lo han metido, se lo han vendido, la cual hay muchas personas que están cegadas actualmente. Y yo creo que para esa persona poder librarse de ese pensamiento es difícil, porque ya lo Es tienen muy difícil, sí. incrustado, vamos a Inculcado, decir. sí. Sí. Entonces, ¿por qué el exilio cubano es tan fuerte y tan emocionalmente marcado? Porque tuvieron que huir de un país que no se fueron porque quisieron, se fueron porque debieron irse. Es lo que pasa con Venezuela. 8 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. País de 30 millones, solo quedan 20 y pico de millones de personas, 8 se han ido. Es lo que pasa con Cuba, que era una población de 12 millones de habitantes, hoy en día solo hay 7 millones y medio. Los otros habitantes de Cuba se han ido, han muerto en el agua, han hecho de todo por salir del país. Porque no ha sido por decisión propia, ha sido que el mismo sistema lo ha Lo empujado obliga a a irse. ellos a hacerlo Porque tú no correctamente, puedes sí. tener una opinión diferente a la que ellos piensan. Es terrible lo que pasa ahí. Y ahí pasan cosas que uno no las sabe. Es un estado fallido que pasa muchísimas cosas, Cuba. Entonces, ¿el catrismo salvó a Cuba o la condenó? La condenó totalmente. Cuba se ha quedado anclada en el tiempo. Tú vas a Cuba y tú ves los carros del 59, las casas del 59. Cuba es como viajar al año 1959. Ajá. Total, no ha avanzado en nada. Cuba se ha quedado como mismo la dejó Fulgencio Batista. Así la dejó el castrismo. Ellos llegaron a exprimir ese país, a robarse todo lo que tenía ese país y a quedarse con un país, con un pueblo que muera de hambre, que muera, y han hecho lo necesario para aferrarse al poder y nunca salir de ahí. Ok, si mañana Cuba fuera libre, diríamos, ¿no? ¿Qué sería lo más difícil de reconstruir? ¿La economía, la política o la mentalidad? Uf, yo creo que las tres cosas. Son las tres difíciles, Un poquito pero de la voy a algo. decir como de menor a mayor. Ok. Primero, la economía. Es la menor. La economía, el dólar está, un dólar americano cuesta $432, 432 pesos mexicanos, perdón, Cubano. 432 pesos cubanos, se está devaluando la moneda. Eh, la, la ideología, yo siento que está en el número uno porque la ideología es lo más difícil, la mentalidad de la persona. Para cambiar la mentalidad de la persona es algo que es terrible porque ya esas personas que apoyan el régimen tienen años pensando en eso y no conocen otra cosa. Lo que pasa con Corea y lo que pasa con el chavismo. Es totalmente igualito, que no pueden cambiar esa Totalmente. mentalidad. Y por más que tú le quieras explicar que esto es amarillo, si ellos lo ven rojo, es rojo para Es ellos y difícil. nunca va a cambiar. Entonces yo lo veo terriblemente mal y siento que tengo la esperanza que en un futuro pueda cambiar, pero veremos cómo será. Ok, esperemos que no sea tan Tarde. drástico así, sí. ¿Y Esperemos. la Revolución Cubana fue una liberación o un cambio de amo, simplemente? La Revolución Cubana primero fue como una liberación, porque el pueblo se cansó de Fulgencio por lo que hizo, de que fue dio otro golpe de Estado porque le salió de los cojones, y ya vieron esta persona fresca, esta persona nueva, todo lo que hizo Fidel Castro cuando dio el golpe en el cuartel Moncada, que las cámaras lo grabaron, él usó esa popularidad para poder hacer esta gran política que se fue a México, ahí conoció al Che Guevara, y etcétera, etcétera, y por ahí reclutó muchas personas que lo apoyaban, y el pueblo pensaba de que Cuba iba a ser algo diferente. Y yo lo digo desde mi percepción, para mí, esto es mi percepción. Fidel Castro hubiera sido mejor reconocido si Fidel Castro hubiera restaurado la democracia, hubiera dejado que se religieran partidos y él hubiera apartado de un pronto, hubiera quedado con un respeto más mayor y hubiera sido un símbolo muy importante, no en Cuba, en el mundo entero, más de lo que Totalmente. es, porque había quedado como un héroe que cambió un régimen y restauró la democracia en un país. Y eso sería algo épico, hubiese sido, pero él no lo hizo de esa manera. Ok, es algo que tengo una curiosidad Uh -huh, acerca del Che Guevara. ¿Qué aspecto de la figura del Che, verdad? uh -huh. ¿Son mitos y cuáles son las realidades históricas? Bueno, los mitos de Che Guevara, que era un héroe, de que era una persona que era un idealista, de que era esto y que aquello, porque
lo endiosan. Todo el que vende su figura, todo el que endiosa esta figura del Che Guevara, cree que Che Guevara era una persona que era justa, que era él. No, no, no. Che Guevara lo que era un asesino, vuelvo y les repito. ¿No me creen? Le dan el libro de la nueva derecha para que entiendan todo lo que hizo Cuba, todo lo que hizo Fidel Castro y todo lo que hizo el Che Guevara, que por encima de Fidel, Raúl y él hicieron muchas barbaridades, la cual hay testimonios que dicen que hubo un momento que Camilo estaba discutiendo allá arriba en el paro de ellos allá y le dijo que por qué iban a fusilar a las personas, que esos soldados que lo metieran a sus milicias, los soldados que habían desertado de Fulgencio. Y él dijo que no, que esa gente había que eliminarlo porque Wow, después se iban a rebelar. Y Raúl Castro, que es el presidente, vamos a decir, aunque esté otra persona como títere, pero el presidente viene siendo Raúl todavía, dijo que también que habían que eliminar a esa persona. Y esa gente mataron más de 3.000 soldados, mi amor, más de 3.000 wow. soldados, solamente por no, por pensar que se le fueran a rebelar algún día. O sea, Fue terrible. simplemente por pensarlo. O Entonces, sea, Fidel él, Castro, su teoría, la realidad, la teoría que tienen muchos que no han estudiado y que no lo han analizado, que él es un héroe, pero la realidad, un asesino, totalmente. Che Guevara, Criminal, el Che Guevara. Un correcto. criminal. Entonces, ¿qué usted cree, verdad? Que es la mayor mentira y la mayor verdad que dejó la revolución. Bueno, la mayor mentira que ha dicho la revolución durante todos estos años es que Estados Unidos le ha hecho un bloqueo cuando no es un bloqueo, es un embargo. La mayor verdad que dejó la revolución. La mayor verdad es que enclaustraron una dictadura que hasta hoy en día ha colapsado a un país, ha colapsado un sistema y ha hecho que un pueblo muera de hambre día tras día, ha hecho que una población eh, haya tenido que emigrar, haya tenido que morir en el agua, haya tenido que irse del país, pudiendo tener en su país todo, no tienen nada hoy en día. Y eso es la realidad que ha dejado el castrismo en Ok. Cuba. Entonces, ¿qué usted le diría hoy a un joven que aún cree en el catrismo? A una persona o estos comunistas que salen por ahí y que son comunistas, primeramente, que voy a hablar algo a los comunistas. Yo no digo que yo soy de derecha, ni que soy de centro, ni de nada. Yo no soy de nada. Yo soy simplemente un ser humano, pero yo veo las cosas por como Dios las rige. Yo me voy a base a lo que Dios dice y punto. ¿Qué yo veo? Que hay muchas personas que son socialistas, son comunistas, pero ¿desde dónde? Desde fuera. Usted es socialista, usted es comunista, vaya a vivir a Cuba, vaya a Hmm. vivir a Nicaragua, vaya a vivir a Venezuela. Ahí es que usted tiene que ser comunista. No puede ser un comunista con un No, iPhone 17 ni con un carro 2025. Tú no puedes ser comunista con tu nevera llena de comida cuando hay mucha gente muriendo por comida. Usted quiere ser comunista, investigue bien lo que es el comunismo, cómo vive un comunista y así actúa como un comunista. Lo primero que tiene que hacer es vivir en Cuba o Nicaragua o vete para Corea del Norte para que viva bien, para ayudarte. Y después tú duras un año viviendo allá, como se viven ellos, así como viven tal cual. Los comunistas, no los que están en el régimen, no, los que viven en la población. Y después de que tú veas eso, entonces, pues tú lo haces siguiente. Tú ahí analizas y tú dices si quieres vivir como un comunista o quieres vivir como un capitalista. Y ahí yo le digo a ustedes los jóvenes que viven apoyando todas estas masacres que hacen estos dictadores y estos comunistas de M que ustedes viven apoyando. Ahí ustedes ven lo que puede pasar y ustedes después vienen aquí y me dan sus comentarios. exacto. Entonces, ya para culminar, ¿verdad? Ya esto es algo, Suyo. sí. Ajá. Usted ya según lo que hemos hablado aquí, hemos debatido, hemos analizado en sus creencias suyas, vuelvo y les repito, en sus expectativas y todo, en lo que usted ha estudiado, ¿qué usted piensa? O sea, con todo esto que pasa y sigue pasando en Cuba, ¿qué usted piensa? O sea, algo suyo personal que podría pasar en Cuba para que hubiera una liberación rápida y fuera favorable para el pueblo cubano. Bueno, en Cuba ya se están viendo movimientos. Por suerte, Marco Rubio, como le decía Maduro, el dios de la guerra, como le decía Maduro, el dios de la guerra, Marco Rubio, eh, es de descendencia cubana. Sus padres fueron balseros. Marco Rubio es secretario de Estado de este país, que está al Sí, lado sí, de Trump, sí. y sus padres eran cubanos. O sea, Una pieza maestra para este totalmente. Ya en país. varias ocasiones ha dicho Trump que
Marco Rubio ser el presidente de Cuba. A mí me encantaría que eso pase porque es una persona que es cubano, no está aquí porque quiso, no tuvo elección, su familia vino, él no tuvo elección de elegir estar aquí, él quiere su país, él sabe que es un régimen, sabe que son unos asesinos, unos criminales, y lo que han hecho ha sido fundamental. Lo primero que han hecho es que le han bloqueado el petróleo. Venezuela no tiene luz, casi mente, con su petróleo, y le mandaba así petróleo a Cuba. Cuba hoy en día está colapsado, tiene ya casi un mes que no le entra petróleo, y diario le llegaban casi 3.000 barriles de petróleo, ya no le llega nada de barril de petróleo, entonces está colapsando Cuba. Cuba ya no tiene luz, solamente dan 2 horas de luz al día. El pueblo se ha rebelado, y yo siento que con todas estas cosas que se están dando en Cuba, Trump lo que hizo con Maduro, ya las cosas se están alineando, ya hay conversaciones de que ya Trump está hablando con los Castro para que se vayan a donde tengan su dinero y que dejen la isla libre para ellos poder establecer el gobierno. Entonces, en conclusión, ¿usted piensa que sí, que Trump debería intervenir en lo que es con la liberación de Cuba? Es que lo está haciendo ya. Ok, Se dice que posiblemente para noviembre de este año Cuba esté libre. ojalá. Entonces ellos están trabajando en Se eso. lo merecen, se Ya lo se llevan a merecen. Maduro. Ya lo que hicieron Es con un gran Maduro y avance. lo que hicieron con Maduro fue algo extraordinario. O sea, fue una cosa tremenda. Imagínate, en Cuba es más fácil hacer lo que ellos quieran hacer porque está ahí mismo en el patio de su casa. Yo en lo que es mi opinión personal, yo siento que la historia no se trata de bandos, sino se trata de conciencia, Totalmente. de ser consciente y nada, buscar la mejoría para cada país, para lo que son los ciudadanos de cada país y nada, que todos seamos felices. Exacto. No, y esperemos que Cuba se libere, esperemos Ojalá. hacer un podcast hablando de la liberación de Cuba, de ver ese momento cuando el pueblo pueda salir libremente a las calles y pueda tener comida, medicina y que salga todo esto, señores. Hasta aquí el podcast. Si les gustó, ya ustedes saben, dejen su comentario, sus opiniones y que no se olvide suscribirse al canal. Vienen podcasts interesantes, viene el podcast siguiente, es un podcast de el empoderamiento femenino, que lo va a hablar mi esposa, estará aquí hablando de lo que es el empoderamiento, cuando una mujer tiene que echar adelante sola, cómo se hacen las cosas, qué estructura tiene, todas esas cosas. Yo no las sé, las sabe ella, pero vamos a meter mano ahí si Dios quiere. Que no se lo olvide, ya ustedes saben, estar pendiente a TikTok, pendiente a Instagram, pendiente a Facebook, que todos los días les tiramos contenido en esas plataformas para todos ustedes. Espero que se suscriban y que estén activos para el próximo podcast. Nos vemos en un próximo video. Bye Bye bye. bye.